que hoy tenemos y que hasta el propio presidente recomienda. La verdad que yo me sorprendí gratamente porque además es una de las columnas que a mí me gusta leer, la de la admirada Violeta Vázquez. Recomienda el presidente este artículo sobre Ayotzinapa, alejado de los nombres, insisto, que nos han vendido históricamente, de los Krause, de los Sheridan, de los Héctor Aguilar Camín. Aquí está donde el presidente hace referencia a este artículo de la querida Violeta, si me permiten. Y también ayer leí un artículo que lo recomiendo mucho de una escritora ahora me voy a acordar su nombre, que también lo recomiendo. Está el artículo en El Chamuco. Es una escritora también sobre el papel de los intelectuales en el caso de la desaparición de los jóvenes. Lo abominable de sus posturas. Así se llama, Violeta Vázquez, la irresponsabilidad de los intelectuales, citando un artículo, un ensayo de Chomsky, pero es de lo mejor, lo recomiendo. Eso es lo que ya tiene que irse haciendo a un lado. Afortunadamente ya no tiene el peso que tenía antes. Ese lo recomiendo. Pues ahí está la recomendación del presidente Andrés Manuel López Obrador al artículo que publica Violeta Vázquez Rojas, la irresponsabilidad de los intelectuales. Y nada más un poco, mi querido Ricardo Sevilla, para hablar de Violeta y de cómo el presidente también ha mencionado a nuestra querida Beatriz Aldaco, ha mencionado a diferentes compañeros, creo yo que de lucha. Dice, por ejemplo, Violeta Vázquez Rojas, ya sabemos bien, pero no por eso se nos olvida que las decisiones que favorecen los intereses económicos de las élites necesitan legitimarse por medio de la opinión y las explicaciones supuestamente independientes de ciertos intelectuales. Sus voces se amplifican desde los medios de comunicación corporativos y así escuchamos o vemos en televisión o radio sus análisis sobre el acontecer político. Y si el que opina es de mayor rango en la jerarquía de la intelectualidad, también leeremos sus opiniones en medios digitales o de preferencia impresos, periódicos y libros de amplia difusión. Con sus honrosas y muy claramente identificables excepciones, experto es el nombre que se asignan quienes desde una posición presuntamente ilustrada justifican y dan legitimidad a las decisiones de las élites. Creo que este primer párrafo pues ha de caer muy mal y hasta chorrillo causar entre los personajes que tú exhibes una y otra vez y por años, mi querido Ricardo Sevilla. Así es, Vicente, nos da muchísimo gusto que ya se haya impuesto como una frase de uso común los medios de comunicación corporativos. Antes de que nosotros nos expresáramos así de los mal llamados medios tradicionales, no se hablaba de eso. Entonces ahora una y otra vez se habla de los medios de comunicación corporativos y nos da muchísimo gusto que haya este tipo de referencias que hace el presidente López Obrador, estas frases maniqueas con las que estaban trabajando estos intelectuales que han sido llamados también intelectuales, salían en la televisión y formaban el criterio de la gran familia mexicana. Esa familia mexicana
inteligente, memoriosa, que no quieren en las élites, como se ha visto en esta publicación de Guillermo Sheridan en Letras Libres, pues da un refresh a las nuevas plumas. En efecto, como bien dices, no son solamente los Leo Zuckerman, los Pascal Beltrán del Río, Nexos, Letras Libres y sus huestes, no, ha habido siempre importante un importante grupo de intelectuales que no se han conformado como grupo porque son independientes realmente y no están cobijados en ningún grupo ni político ni intelectual, pero los podemos enumerar muy fácilmente. Ahí está Beatriz Aldaco, nuestra amiga, está también Ramiro Padilla, está Luis Tovar, el director de la Jornada Semanal, está por supuesto el gran escritor Agustín Ramos, y así podríamos ir enumerando. Está el propio Gerardo Villegas, que también ha participado aquí en Sin Censura. En fin, hay muchas voces, muchos intelectuales, muchos periodistas que valdría mucho la pena asomarse a su trabajo, porque tienen reflexiones no de hoy, sino desde hace mucho tiempo, pero que habían sido soslayados por estos medios de comunicación que tienen nombre y dueño: Excelsior, El Universal, Reforma, hasta el 1+1, que en algún momento fue un periódico importante, ha sido vendido a las huestes priistas. Entonces hay que tener mucho ojo y mucho tino, y hay que seguir las recomendaciones que da el presidente López Obrador. Hoy recomendó, por ejemplo, que se leyera a Pedro Páramo de Juan Rulfo, se recomendó que se leyera Los de Abajo, las aventuras de Demetrio Macías, esa gran novela de la Revolución Mexicana que escribió el gran Mariano Azuela. Pero eso no lo van a hacer ni los Loret ni los López Dóriga, porque prefieren estar presentando libros en el Senado de la República con dinero de los mexicanos, de las mexicanas, y bueno, pues con la anuencia de Ricardo Monreal y todas esas huestes pedorras. Así es, y nada más para